Sea bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Queridos hermanos del planeta Tierra. Soy Kutumi. Veo en los corazones de muchos un poco asustados, veo que están aprensivos, al mismo tiempo ansiosos y curiosos por lo que está por venir. Haré una breve retrospectiva, pues todo hace 10 años, en 2012 cuando todo comenzó, cuando efectivamente se dio el primer paso hacia la liberación de este planeta. No la planificación, sino el paso real. Retrocedan en el tiempo, se vean en 2012. ¿Qué sabías? ¿Qué esperabas? Muchos creyeron que este sería un año fatídico y ¿ves en qué año estás ahora? La humanidad ha tomado una decisión, la elección de salvar este planeta. La petición se cumplió, hoy estás libre de todo lo que bloqueó a tu planeta del resto del universo. Los grandes líderes que han implantado todo ese proceso en este planeta ya no están aquí. Entonces, ¿qué tenemos todavía hoy? Sus discípulos, cuyos corazones aún resuenan con la energía que han creado. Son almas que ya no son sus almas, son almas terrenales, almas de otros seres galácticos, que se han dejado envolver por todo lo que les han prometido y dado. Este es el último paso que falta, pero para que este paso suceda es necesario que todos tengan sus mentes abiertas, que todos estén al menos listos para escuchar. Les digo a cada uno de ustedes, que si hoy sucediera el gran día, pero sin el despertar de la humanidad, no sería bueno. El miedo a la autodestrucción volvería a primer plano, porque no estarías, la gran mayoría, listo para recibir las noticias y revelarse mucho. El gran despertar no será más que una gran ola de energía de la más alta vibración, que liberará sus cuerpos de todos y cada uno de las ataduras, de todos y cada uno de los bloqueos que se han colocado en sus mentes. Este es el gran despertar. Muchos de ustedes ya no tienen ningún tipo de dispositivo que los impulse o los manipule, pero la gran masa todavía lo hace. Entonces estos dispositivos serán totalmente destruidos por esta onda de luz extremadamente fuerte y poderosa. Habrá una liberación de las mentes. Aquellos que ven todo hoy desde una perspectiva de ya no hay manera. Todo está perdido. El mundo se está moviendo hacia el final. Comenzarás a ver que todo esto fue una gran máscara puesta para que les gustara y pensaran. Entonces aparecerán las verdades, porque nadie más será llevado a ocultar nada, nadie más será obligado a decir nada. Aquellos que conocen a todas las personas podridas del planeta se sentirán totalmente cómodos presentando las verdades y, lo más importante, su evidencia. Nadie más los amenazará, nadie más los encarcelará, nadie más los torturará, nadie más los violará. Esto se acabó. Y todos ellos se sentirán obligados a decir la verdad, a exponer a quienes sean. Estando preparado para lo que sabrás, muchos piensan que lo estás, pero puedo garantizar que la podredumbre va un poco más allá de lo que piensas. Todo se hizo de tal manera que estaba bastante inventado, bastante oculto. Todo esto caerá, las máscaras ya no existirán, todo quedará expuesto. Cada punto hecho de tal manera que permanezca oculto, será visto por todos y los reinos caerán, las grandes compañías caerán, los grandes manipuladores caerán. Porque la verdad estará ahí, tan clara, tan cristalina, que no habrá forma de decir que es una mentira. Pero, por supuesto, a muchos les gusta vivir en este mundo, a muchos les gusta el poder que tienen, a muchos les gusta la magnífica vida que llevan, y para ellos no importa si la verdad ha aparecido o no. Quieren mantener sus vidas. Solo que esto ya no será posible, porque las grandes fortunas ya no existirán, todo será redistribuido por el planeta. No habrá más deudas de países, no habrá más deudas de estados, ciudades, seres humanos. Todo esto ha terminado. ¿Y quién va a pagar por todo esto? Los que siempre os han usurpado, los que habéis acumulado fortunas con la pobreza, con la enfermedad, con el sufrimiento de la población humana.
van a pagar esta factura. Entonces para ellos no será fácil. Al día siguiente, mírate de repente sin nada. Y ahí es donde comienzan los disturbios, ahí es donde comienzan las revoluciones. Porque no son pocos. No es que sean la mayoría, no, la mayor parte del planeta vive, o mejor sobrevive todos los días, y esta gran mayoría también regresará, sabiendo que todo estaba allí en manos de unos pocos, mientras se morían de hambre y necesitaban. Y todo muy bien planeado, todo muy bien orquestado, nada por error o descuido. Entonces este será tu mundo futuro. Por eso pedimos, emana mucha luz, emana amor por tus hermanos y hermanas. Porque solo una ola de amor muy fuerte y muy poderosa ayudará a estos hermanos a no ser tan violentos como han aprendido a ser, que no quieren tomar la justicia en sus propias manos. Entonces necesitamos tu ayuda. Somos poderosos, por supuesto que lo somos. Todos podemos en unidad lanzar una gran egrégora de amor y equilibrio en el planeta, y lo estamos haciendo. Entonces, ¿por qué necesitamos tu ayuda? Mucha gente se preguntó eso ayer. Así que voy a explicar. Estás solo en un campo, no emanes nada, estás ahí, solo, y como no emanas nada, no tienes protecciones a tu alrededor, serás visto por todos. ¿Y quién eres? ¿De qué lado estás? No puedes estar de su lado, porque si no lo haces, toda tu trayectoria de evolución se verá afectada. Tampoco estarás del lado de aquellos que hicieron todo mal, porque tampoco estás de acuerdo con eso. Así que para ellos, estarás en la valla. Y en todo este contexto, no hay muro, es un lado o el otro. Entonces, ¿cómo te vas a ver? Desprotegido, porque el miedo comenzará a atacarte sin mar como estás. Ahora, estás solo en ese campo, y estás sentado emanando mucha luz y mucho amor por tus hermanos. ¿Alguien te ve? No, nadie te ve, por el contrario, los estarás empujando más lejos de ti, pero empujando con mucho amor, con mucha luz. Así que te proteges y al mismo tiempo los ayudas, porque esta ola de amor y luz cubre a cada uno de ellos, aumentando el cociente de amor que ya está siendo lanzado por nosotros en el planeta. Así que date cuenta de que esta actitud también es una forma de defensa. ¿Y cómo vas a defenderte con una pistola en la mano? Por supuesto que no, la defensa siempre emanará amor y luz. ¿Y por qué estás solo en el campo? Porque quien está a tu alrededor no resuena contigo, así que estás solo. Pero hay personas muy cercanas a ti que no sonarán bien con todo lo que sabrás. Entonces el ataque puede venir de una persona de tu lado, no tan lejos como podrías pensar, no una multitud en la calle que viene contra ti, sino gente de tu propia casa. Así que reforcémonos la advertencia aquí, reúnanse y emanen solo amor y luz. No respondas nada, no vuelvas a engañar a nada. Si quieres gritar, maldecir, hablar, escuchar y callarte, emana tu amor y luz. La revuelta se instalará en el corazón de todos, no hay forma de que podamos evitarlo. Lo que estamos evitando es que haya una confrontación, estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que las confrontaciones no sucedan. Ahora la revuelta en el corazón de todos, no tenemos forma de detenerla. Y diré más, tú también estarás disgustado, porque tampoco lo sabes todo todavía, conoces la punta del iceberg, no lo conoces como un todo. Así que razón de más para que se reúnan, pidan nuestra ayuda, para que podamos ayudarlos a consumir todo este sentimiento de rebelión, para que puedan emanar amor y luz. Así que esta es la acción para cada uno de ustedes. No es tener miedo, no se está poniendo ansioso, está empezando a prepararse hoy, ahora. Porque el gran despertar es rápido y rápido. Entonces prepárate. Estén hoy, ahora, aquí, involucrados en el amor y la luz. Emanid come para tus hermanos amor y luz. Y cuanto más emanas, más aumenta esta egrégora a tu alrededor, porque atrás lo que emanas.
entonces te convertirás cada vez más en una bola de luz. Aquellos que ya se colocan como pirámides de luz en el planeta, siguen poniéndose de esta manera, porque terminan formando una gran red alrededor del planeta. Así que mis hermanos, el momento es una gran emanación de amor y luz. Es solo esto, la actitud que debes tener. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide los Astar.